que diga que ya no tienes chance, que ya no hay oportunidad. Dios es Dios de bien y está ávido, anhelante de bendecirte de la manera que no te imaginas. La palabra de Dios se encuentra hoy en Mateo capítulo 12. Poderoso es Dios. Versos del 15 al 21. Gloria al Rey. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios para siempre. Déjame desabrocharme aquí para verme más juvenil. Eso lo aprendí de Ariel. Ariel se ve más juvenil cuando se Mateo 12, del 15 en adelante dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Se puede sentar. Alguien escribió algo y dijo algo acerca de lo que es sanidad. Dijo: al enemigo le gustaría que dieras por sentado lo peor acerca de tu situación. Se gozaría al verte suspirar a los sentimientos de depresión, de abatimiento, de desaliento. Sin embargo, mi experiencia ha sido que cuando Dios interviene, cualquier cosa puede suceder. El mismo que dirigió la piedra a darle a Goliat entre los ojos, que abrió el mar rojo en dos y arrasó la muralla de Jericó, que trajo a su hijo del más allá, se deleita en transformar nuestras probabilidades, alterando lo inevitable y sobrepasando lo imposible. La compositora ciega Fanny Crosby lo dijo de otra forma. Dijo: las cuerdas que fueron rotas vibrarán una vez más. Y yo creo que hoy es mañana de esperanza. Hoy es mañana de entender la compasión de Cristo hacia el débil. El Evangelio de Mateo es atribuido tradicionalmente a Leví, el publicano. A diferencia de los otros discípulos, que en su mayoría eran pescadores, Mateo fue un cobrador de impuestos que poseía la habilidad de poder escribir. El escrito de Mateo evidencia mucha meticulosidad a la hora de registrar contenidos, algo propio de un publicano acostumbrado a llevar registros precisos en su actividad. Mateo es el evangelio que fue escrito para la comunidad judía. Lo escribió un judío para convencer a los judíos de que Jesucristo es el Mesías y no hay otro. No hay que esperar a nadie más. Uno de los propósitos de Mateo en su evangelio es que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesús. Una frase que aparece 16 veces en este evangelio es: esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. El propósito del evangelista Mateo es escribir una apología o hacer apología, presentar la divinidad de Jesús desde la perspectiva de la argumentación profética. También tiene un rasgo educativo, que es ubicar a los nuevos creyentes judeocristianos a la real interpretación del Antiguo Testamento
desde la perspectiva del mensaje y de la obra de Jesús. No hay buena interpretación, oiga, de las escrituras antiguotestamentarias si Jesús no está presente. El pasaje que dimos lectura se encuentra luego de un milagro que Jesús hizo en la sinagoga. Este milagro de un hombre que se encontraba en aquel lugar con una mano seca o inútil. Y dicen algunos que es probable que este hombre fuese traído por los mismos líderes religiosos para probar a Jesús, para ponerle una trampita a Jesús. Pero a Jesús no hay quien le ponga el pie al frente. A Jesús hay quien, oiga, no lo coja mal puesto, no lo coja desprevenido, porque el Señor se las sabe todas. De hecho, la pregunta que ellos le hacen a Jesús era si era lícito sanar el día de reposo. El día de reposo era la gran controversia allí. Y Mateo quiere dejar claro que Jesús es el Señor del día de reposo. De hecho, una de las más grandes discusiones teológicas en la mayoría de los pasajes nuevotestamentarios y disputas entre Jesús y los líderes religiosos era por el día de reposo. Ellos habían creado todo un andamiaje, oiga, de leyes y cosas acerca del día de reposo, a la cual se habían ido al extremo. Decían, un hombre no puede cargar una libra de pan solo el día de reposo. Usted la carga y hasta a lo mejor no llega. O dice, como es mucho, me como la mitad y cargo la mitad. Pero decían, no, entre dos hombres la tienen que cargar. Las mujeres, oigan, los hombres no podían llevar sandalias o zapatos que tuvieran clavos, o tener alfileres en alguna prenda, ¿verdad?, en el cuerpo, o cocinar ese día. Así que tenían que comer del día anterior, comían recalentado. Así que los recalentados, no se queje cuando tengan que comer recalentado, porque a veces la comida, a veces sabe mejor. Pero Mateo quiere dejar claro que Jesús es el Señor del día de reposo, que el día de reposo fue hecho para el beneficio del hombre y no lo contrario, no fue hecho para castigar al ser humano. Jesús contesta la interrogante de estos líderes religiosos con otro cuestionamiento y le dice, ¿y si se te pierde una oveja? ¿Y si se te cae una oveja por el aprisco? Y si tienes una situación que un animalito se te extravía. Al fin y al cabo, el valor de un ser humano es más grande que cualquier posesión que puedan tener los hombres. Jesús sana al hombre y esto causó ira, causó enojo al punto de querer destruir a Jesús. Oiga, ¿cómo es posible que alguien pueda airarse y sentirse molesto y sentirse enojado porque Jesús bendiga la vida de una persona? Porque Jesús haga un bien a alguien. Aquella ira y aquel coraje que es el resultado, oiga, de un corazón pervertido, o un corazón con sentimientos negativos, o un corazón egoísta que está buscando solo su bienestar, solo cuidar lo que es su finquita. Cuando la gente se siente amenazada, muchas veces se vuelven destructivos. Se convierten en jueces de sus propios asuntos. Toman la justicia en sus manos. Así que Jesús decide apartarse de allí, distanciarse de la sinagoga y hacer del valle, los lagos, los montes su púlpito y bendecir a la gente. Quiera Dios que si algún día nos cierran las puertas del templo, nosotros podamos seguir diciendo en los montes, los valles, los collados, en la calle y donde quiera. Y no necesariamente
solamente nos tienen que cerrar el templo para hacerlo. Lo podemos seguir haciendo, porque hay gente en los valles que no llegará, hay gente en los ríos que no se acercará, hay gente en la montaña que no pisarán un lugar, oiga, o un santuario como este, pero nosotros podemos llegar a donde ellos están. Le seguía mucha gente buscando recibir algún beneficio de Jesús. Y Mateo registra que los que se acercaban enfermos, Él los sanaba a todos. Y obviamente esto no es un verso para hacer una teología de una sanidad colectiva o de que el Señor va a sanar todo el tiempo a todo el mundo, porque hubo lugares donde Él no pudo hacer milagros. Pero el toque, la virtud de Jesús, la gracia de Dios era depositada en la gente era bendecida por el amor de Dios. Era tocada por esa gracia que es capaz de hacer la diferencia cuando todos los recursos humanos, intelectuales del ser humano caducan o no pueden hacer nada. La gracia de Dios es suficiente para hacer la diferencia. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, que no lo dijeran a nadie. De hecho, se registra el caso del leproso en el capítulo 8, el verso 4, donde le dijo: no se lo digas a nadie, ve allá donde los sacerdotes cumple la ley y muestra que estás limpio. Jesús tenía un plan perfecto, tenía una agenda que realizar antes de ir a la cruz. Había gente que necesitaba ser enseñada por Él. Habían unos discípulos que estaban en el proceso de desarrollo y formación y necesitaban estar más tiempo con Jesús. Había gente que necesitaba sanidad. Había gente que iban a experimentar milagros gloriosos, y en el plan perfecto, en el tiempo de Dios, Él había establecido bien las cosas. Así que por eso le decía: no se lo digan a nadie. Si Él no tenía cuidado, si no hacía esta salvedad a la gente que bendecía, ellas podrían causar serios problemas a su ministerio. ¿Sabe que hay gente que causan problemas serios en el ministerio de Jesús? ¿Sabe que hay gente, oiga, que supuestamente están trabajando en la obra de Jesús para expandir el reino o para que el reino sea establecido y la obra de Dios se haga? Pero muchas veces los que causan es problemas porque no siguen al pie de la letra lo que dice Jesús. Gente que supuestamente trabajan para Jesús, pero tienen sus propias agendas. Gente que hace caso omiso a las directrices rigurosas que da el Señor Jesucristo. Personas que son guiadas por los impulsos más que por el Espíritu de Dios. Y siempre que el ser humano, oiga, se deja arrastrar por las emociones o los impulsos, tiende a meter la pata, y meter la pata no está mal dicho. Si Jesús deja por la libre, no hace esta salvedad, se iba a encontrar escollos en su caminar. Así que hay que ser, hermanos, sabios, hay que ser prácticos y hay que ser prudentes. Ayer tuvimos una experiencia maravillosa, un taller de evangelismo extraordinario. El que vino se lo gozó, lo disfrutó, fue edificado. El que no vino, lamentamos que no haya estado con nosotros aquí. Pero si algo se nos refrescó en la memoria ayer, es la importancia de ser prudentes, de ser prácticos y ser sabios en la tarea evangelizadora. Con el conocimiento inadecuado que esta gente tenía de Jesús, porque no habían sido discipulados por Él, sino sencillamente eran receptores de la gracia de Dios. Y ser receptor de la gracia de Dios en términos de recibir un regalo o su don no necesariamente te capacita para que ejerzas un ministerio dentro de la obra del Señor. El discipulado es importante. El estar,
y entrar en la Escritura y en esa experiencia donde Dios trabaja con nosotros, nos pule y saca de este carbón un diamante para su gloria, es un proceso que conlleva tiempo. Esta gente que tenían un concepto de Jesús no adecuado, crearían situaciones en las cuales se levantaría una revuelta pública. Teniendo un concepto militar de Jesús, teniendo un concepto político de Jesús, posiblemente harían barbaridades. Habrían algunos diciendo lucha sí, entrega no. Habrían algunos que se levantarían y tomarían las armas. Algunos dirían, con estos poderes que tiene, Él es el Mesías que esperamos, Él es el Superman que nosotros necesitamos. Interesante ver un Jesús que evita o procura evitar la publicidad. De Jesús no haber atendido esto adecuadamente, pudo haber víctimas, derramamiento de sangre de gente inocente, pero aún no había llegado el momento, no había llegado el momento del choque frontal. Él sabía muy bien cuán inflamable es el corazón del ser humano. Y lo vemos en muchas ocasiones en movimientos que tienen, amados hermanos, buenas intenciones, buenos deseos, buenos anhelos, pero a veces dentro de los grupos hay gente que con un corazón inflamado cometen barbaridades y echan por la borda lo que otros han comenzado. Por eso es que dentro de las filas de la fe todos debemos ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, para que no haya nadie que se salga del carril, para que no haya nadie que cambie, que altere la agenda y el plan que Dios ha determinado hacer. Cuando el hombre se deja guiar por Dios, las cosas salen mejor. El que la humanidad entera hoy haya hecho caso omiso a la palabra rigurosa de Jesús ha traído tanta desgracia, oiga, a nuestra sociedad. Ha traído dolor, ha traído angustia a que la humanidad hoy, las naciones, los pueblos que un día comenzaron buscando la voluntad de Dios para su desarrollo, para su crecimiento, hayan volteado la página, hayan cambiado sus prioridades y hoy se encuentren buscando sus propias agendas. Ha traído grandes desgracias para la humanidad. A que una nación cuyos fundamentos fueron los principios bíblicos y escriturales haya hecho hoy, haya puesto a un lado, diciendo que los hombres tienen que cambiar y tienen que alterar las cosas que creían porque el mundo tiene un nuevo gobierno o un nuevo giro, ha hecho que el ser humano sufra, oiga, consecuencias graves. Cuando el hombre es sabio en su propia opinión y no toma en serio lo que Jesús mandó, hay consecuencias nefastas. Cuando no se toman en cuenta los valores del sermón de la montaña, ciertamente no podemos avanzar en el proyecto y el plan de Dios. Pero Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. No hay una mejor manera de convencer a un judío, a un corazón israelita, que citando su propia literatura. Él cita Isaías 42, del verso 1 al 4. Y en cierto sentido es una cita curiosa. Algunos postulan que hace referencia a Ciro, rey de Persia, a quien Isaías llama su ungido en el capítulo 45, el verso 1. Otros entienden que es una declaración de Israel como el pueblo escogido de Dios. Pero el evangelista Mateo, cuando habla y presenta esta cita de Isaías, la aplica al Mesías, al ungido de Dios.
aquí mi siervo, a quien yo escogí. Este capítulo 42 de Isaías, que va a describir lo extraordinario del siervo. En este capítulo 42, primero habla de la identidad del siervo, luego habla de la actuación del siervo y luego habla de los logros del siervo. Mateo interpreta a Isaías 42 de la manera que Felipe el evangelista y los apóstoles y Juan y Pedro interpretaron Isaías 53 como el siervo sufriente, como el siervo de Dios que ha sido ungido. Pero Mateo traza un agudo contraste entre los perversos opositores de Cristo, los fariseos, que están tratando de destruirlo, que tienen ira, que tienen coraje, que están buscando la manera de encontrar en la persona de Jesús una fisura para ver dónde ellos meterse y poder atacarle. Hay este contraste entre estos hombres que quieren destruirlo y Cristo mismo, el amado del Padre. Es interesante porque Pablo también toma la imagen del siervo. Y cuando habla de Jesús en Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, el himno cristológico dice que tomó la forma de siervo. Siervo porque practicó la obediencia. Siervo porque se sometió a la voluntad del que lo envió. Jamás podremos llamarnos siervos de Dios si no practicamos la obediencia. Jamás podremos decir que somos siervos de Dios si no nos sometemos a la voluntad. Esa palabra someterse, oiga, a algunos les parece una palabra agresiva, a algunos les parece una palabra que le coarta la libertad o le quita la libertad, pero la realidad es que en la experiencia de la fe nosotros le entregamos la libertad a Dios. Y Él es el dueño. Ese siervo es sobre ese redentor divino y humano, sobre quien el Padre derrama su espíritu. Fue allí un día en el Jordán, cuando fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo sobre él. Fue en una sinagoga donde leyó allí el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, y allí lee la palabra de Dios y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. He venido a levantar, he venido a salvar, he venido a sanar, he venido a traer libertad, he venido a bendecir. Y yo creo que eso chocaría con la idea de aquel Mesías tradicional, porque aquellos decían: este va a destruir el imperio romano, este va a aplastar a los enemigos, este va a ponernos a nosotros, oiga, en el primer lugar. Ungido por el Espíritu. Si Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros que su Espíritu también repose sobre nosotros, nos unja, nos llene, nos capacite, trabaje con nosotros, con nuestras debilidades, flaquezas, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, que Él siga obrando y haciendo en nosotros, diciéndonos la agenda de Dios y el camino trazado que Dios tiene para nosotros? Ese siervo ungido que a los gentiles anunciará juicio o justicia. Esto es que revelará a los gentiles la rectitud de la justicia divina y su plenitud para salvación. Dios tiene planes también con ellos. No es solo con Israel, es con todos los hombres. Es la declaración del alcance del Evangelio a todos los hombres.
Es la invitación a una relación con Dios que exige rectitud y justicia. Justicia. Pablo habla de la justicia que se adquiere por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es justicia que alcanzamos por nuestros méritos, ni alcanzamos por nuestras capacidades. Es justicia que la da Dios en su gracia. No contenderá, ni voceará, no reñirá, ni altercado, ni altercará. Voceará, no de boxear. Ese término que quiere decir griterío, ni llamar la atención sobre sí. Los gritos mencionados aquí no son los del gozo religioso, ni de batalla o de victoria. Son los gritos del reconocimiento. Son los gritos desenfrenados de la creencia popular. El carácter del siervo ungido contrasta aquí con aquellos que buscan la fama, con aquellos que buscan el reconocimiento, por aquellos que quieren el aplauso, para aquellos que quieren ser victoriados. Él no estaba buscando la fama. Él no estaba buscando el aplauso. El problema de la fama es lo que hace la fama con la gente. ¿Qué hace la fama con la gente? ¿Qué ha sucedido con tantas personalidades que han sido destruidas por la fama? Gente con características muy positivas, gente con cualidades, con talentos que les ha dado Dios y sencillamente, hermanos, en el encuentro con la fama han sucumbido. Una chica como Lindsay Lohan, una chica bella, talentosa, y usted ha visto, oiga, el desenfreno de vida que ha llevado, doloroso. Una mujer como Whitney Houston, con una voz tan privilegiada y unas capacidades tremendas y extraordinarias. ¿Qué hizo la fama? Un muchacho como Macaulay Culkin, el angelito de Home Alone. Usted ve lo que ha hecho la fama con la vida de este joven. Lo ha despedazado, lo ha destruido. Un hombre como Mike Tyson, con el poder, oiga, que tenía este hombre dentro del ring, cómo la fama lo destruyó, cómo la fama deterioró su personalidad. Un hombre como Magic Johnson, con unas capacidades extraordinarias en el deporte, y cómo la fama y el mal uso de ella hizo que su carrera se fuera al piso en un momento dado. Lo que sucede con la fama, cuando uno ve la gente que en su desarrollo y en su comienzo, oiga, tienen una visión de la vida y tienen un propósito en la vida, y al llegar la fama, la vida de ellos se deteriora, y hay tantas cosas que ven que tienen ahora a la mano y no las saben manejar. Porque la fama desenfoca. Y muchas veces, si lo traducimos dentro de nuestra experiencia cristiana, también hay gente que se hacen famosos en las posiciones de poder. Y tengan cuidado aquellos que buscan la fama más que ser siervos de Dios en el buen término, de ser obedientes a su voluntad. La gente que pasa de ser siervo a celebridades, pero el grande es Cristo. Pero nosotros estamos, como dice René González, oiga, detrás del telón, el grande debe ser Él. El siervo, con toda la autoridad divina de que está investido, lleva un mensaje de gracia, trae un mensaje de salvación. Un pueblo que ha sido vituperado,
Un pueblo que ha vivido la situación de ser desterrado de su tierra, estar en el cautiverio o experimentar, oiga, aquel dolor de haber sido desarraigado de lo que era su vida. Un pueblo que ha vivido el dolor y ha vivido el dolor por ser desobedientes y ha vivido el dolor por vivir en idolatría y ha vivido el dolor por